sostenible. ¿Ustedes habían escuchado de eso? Aquí nos encontramos con la creadora de un protector solar, como le acabo de decir. Ella es Laura Ortiz, emprendedora y creadora de Gingerly Shop. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí. Yo no sabía que los protectores solares le hacían daño al medio ambiente. Sí, bueno, es una muy buena pregunta, realmente es algo que yo misma hace unos años tampoco sabía, pero it's a thing. Okay. O sea, lo que pasa es que la mayoría de los protectores solares que uno usa hoy en día tienen unos ciertos químicos que en mayor o menor medida le hacen daño. Por ejemplo, la oxibenzona, la benzonona, el triclosan, parabeno, todas esas cosas que vienen en pequeñas cantidades hacen que los corales no puedan respirar. Entonces, ¿qué pasa? Se van blanqueando y van muriendo. Obviamente los corales no solamente mueren por los protectores que caen en los corales, sino que también es el calentamiento, Claro. el agua también cuando cambia de temperatura, ellos solamente sobreviven en un rango en específico. Entonces, en los últimos años se han ido desarrollando una serie de protectores que son minerales, diferentes a los químicos, y entonces estos están hechos a base de óxido de zinc, que ya es un mineral que encontramos en nuestra tierra, entonces no hay necesidad y no le hacen daño específicamente de esa forma. Entonces, ¿cómo nace Gingerly? ¿En qué momento? ¿Qué te inspiró? Yo desde pequeña veo muchos documentales de la tierra con mi papá. O sea, que si el océano y todo eso, puede ser un poco aburrido, pero para mí es súper interesante. Entonces, yo empecé, vamos a decir, un recorrido de sostenibilidad un tiempo para acá, cuando Nashla subió lo del cepillo de bambú, entonces yo trataba de ser lo más sostenible posible. ¿Qué pasa? Después de que yo supe eso, de que los protectores hay malos y buenos, yo quería uno que se hiciera aquí en República Dominicana, que no tenga que comprarlo de fuera, marcas internacionales, porque estamos en una isla, o sea, somos capaces de crear ese tipo de productos. Claro que sí. Y no lo encontré, y lo que encontraba no me gustaba la calidad o cómo se sentía, porque yo siempre he dicho algo, lo sostenible no quita la calidad, o sea, no quita que se sienta como un producto que no es sostenible, por decirte algo. Claro. Entonces, nació en una crisis, nació en la pandemia. Tú sabes que mucha gente, por lo menos yo, tuve una epifanía de mi vida. Yo dije, wow, yo no estoy haciendo lo que yo quiero. Muchas cosas nacieron en la pandemia. Sí. Y muchos bebés, sobre todo. Exacto. Entonces, hay unos emprendedores, bueno, unos empresarios grandes que siempre han dicho que la mayoría de hay muchos emprendimientos o negocios que salen de la crisis, los mejores salen de la crisis, porque es que tú te pones más creativo, cómo es que tú vas a salir de ese momento. Claro. Yo me encontraba empleada, más no recibiendo un salario, entonces tú te imaginarás, ¿verdad? 6 meses sin cobrar. Ay, mi madre, en pandemia. Sí, entonces, muy fuerte. Obviamente eso fue una de las razones, yo mejorar mi calidad de vida, pero la primera era, yo decía, yo quiero emprender, yo no sé en qué, pero tiene que ser algo sostenible porque yo quiero que sea algo más grande que yo, o sea, que no solamente sea yo tener un profit, sino que yo pueda ayudar al mismo tiempo de que eso se vaya vendiendo. Todo tú lo haces aquí localmente. Sí. Tranquila, yo no uso una olla en mi casa. O sea, literalmente yo contacté un laboratorio y le dije, Okay. mira, esto es lo que yo necesito, estos son los ingredientes que no pueden tener. Y bueno, ya de ahí para adelante, en prueba y error, entonces llegamos al que tenemos ahora. Entonces ya después de hacer la fórmula, entonces pasamos obviamente a elegir el packaging, que sí, o sea, yo quiero que tú entiendas que todo es ecológico. Hasta la etiqueta tiene certificado ecológico, la mensajería que usamos ecológica porque es eléctrica. O sea, absolutamente todo. Claro, porque es todo o nada, ¿verdad? Exacto. Entonces tú lo haces aquí, en un lugar donde se especializan en eso. Sí, un laboratorio aquí en Santo Domingo. Entonces ellos se encargan de fabricarlo, envasarlo y etiquetarlo. Y yo me encargo ya de distribuirlo y de venderlo. Y Gingerly, te pregunté si Gingerly tenía que ver con jengibre, pero después yo misma busqué en Google y la definición de Gingerly es... Realmente en inglés es to care o warily, o sea, es alguien que le importa algo, que cuida algo con gran cuidado. Entonces, uno de nuestros hashtags es we care, y si en el caso de la persona que compra es I care. Entonces, Okay. como a nosotros nos importa la tierra, nos importa nuestro impacto en el planeta, pues esa fue una de las razones por la cual lo usamos. Y el protector solar es para todo tipo de pieles. Sí, realmente el que tenemos, como es mineral, que es algo que mucha gente no sabe, el mineral realmente es bueno para casi todo tipo de piel. Realmente nosotros hasta ahora no hemos tenido
tú sabes, como que comentarios malos. Ahí sí una persona que lo usaba todos los días y lo dejó de usar porque su piel era súper grasa, entonces no le probó. Pero en general, al ser mineral, tenemos personas entonces del otro lado, que es el único que pueden usar. Porque al tener o sea, los ingredientes son más earthly, tú sabes, no sé cómo decirlo, pero eso mismo. Es más fácil usarlo en una piel sensible. Entonces, ahora mismo estamos en proceso de hacer la prueba dermatológicamente comprobado y eso, pero ya en los próximos años queremos ir desarrollando un protector para cada tipo de piel en la cara. Por ejemplo, para piel seca, piel grasa, mixta, exactamente. Pero hasta ahora casi todo le ha probado. Y es normal que a veces, por ejemplo, hay personas que le pica el protector solar si sudan, no es normal. No, realmente tú deberías sentirte que tú no lo tienes puesto. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, claro, es una crema que te está protegiendo, pero no te está haciendo daño. Entonces, por ejemplo, el de nosotros, como es resistente al agua, cuando tú te mojas, te pasas la mano, tú lo sientes como resbaloso, pero es porque él te está haciendo el efecto que tiene que hacerte. O sea, exacto, que es resistente al sudor, al agua, y ponérselo cada 2 horas, más o menos. Claro, porque tiene la protección máxima que es 50 SPF+. El SPF obviamente es la cantidad de veces que va a durar el sol de tiempo para hacerte daño. O sea, si por ejemplo, si tú no te lo pones, te va a hacer daño ahora mismo. Si tú te pones uno de 50, va a durar 50 veces más tiempo de lo que haría si tú no tuvieras protector. Ok, y hay que aclarar, hay personas que ven que llega a 70, a 100, está comprobado que solamente llega a 50, ¿verdad? Eso es marketing. Sí? Claro, y que no solamente se utiliza el protector solar cuando es verano, cuando vamos a la playa, a la piscina, sino se debe utilizar todos los días. Claro, y hay lo que mucha gente no sabe, es que el cáncer de piel es el más común. Y es uno de los más fácil de prevenir en el sentido de que con tú ponerte tu protector solar, con tú ponértelo todos los días, claro está, y tratar de no exponerte directamente mucho, ya tú tienes la mitad de la batalla ganada. Te voy a hacer 2 preguntas dentro de una, porque sé que aparte del protector solar, Gingerly ya cuenta con otro producto, entonces va de la mano con, me imagino que tienes todo un equipo que te ayuda y colabora contigo en ese sentido. Sí, realmente nosotros somos 2 por el momento, porque obviamente, tú sabes, emprendiendo no podemos ahora mismo generar empleo, estamos trabajando en eso. Pero sí, por ejemplo, hacemos nuestra debida investigación, también le preguntamos a los clientes qué próximos productos a ellos les gustaría ver. Y también el laboratorio nos ayuda muchísimo, dependiendo de la demanda y de los productos que ellos saben que ellos pueden hacer. Mira, podemos agregar tu ahora. Hay 2 que están en proceso ahí, que ya casi lo vamos a sacar este año, y son de uso diario. O sea, eso es para tú hacerlo todos los días. Estamos hablando voy a decir unos gel de baño con extracto de mango, pero una cosa. ¿Qué? Y a mí me encanta el mango. Sobre todo ahora que estamos en temporada de mango. Sí. Y ustedes tienen uno también que es después del sol. Sí, después que del es de sol, aloe que vera. exacto. Bueno, es después del sol, pero tú te lo puedes poner si te pica un mosquito, si tienes alergia y te pica muchísimo, si tú tienes calor, lo pones en la nevera y te lo pones y también te ayuda a bajar esa calentura. Entonces, es multiuso realmente. ¿Dónde las personas pueden conocer más de Gingerly? Bueno, tenemos literalmente todas las redes sociales y página web que ustedes se puedan imaginar. No hay excusas. No, y en todo es Gingerly Shop. O sea, página web, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, lo que sea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Laura. Deseo que Gingerly crezca, que muchas personas localmente lo conozcan, internacionalmente también, ¿por qué no? Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Seguimos con el contenido del ser humano.